Con Úrsula Letona, congresista de Fuerza Popular, para conversar acerca de los distintos temas. Buenas noches, Úrsula. Buenas noches, Jaime. Bueno, mis pautas, no están mis pautas. Bueno, parece que no bajan, pero no importa porque podemos conversar. Un primer tema, por supuesto, tiene que ver con la coautora del proyecto vinculado a la prensa, que ha levantado tanta polémica, Alejandra Aramayo, que, se ha visto que probablemente, aunque no hay sentencia en ese caso, porque el caso prescribió, ella extorsionaba a personas, a funcionarios públicos, en fin, para que se le pague por servicios que no se habían dado eventualmente, bajo la amenaza de que si no, pues se harían informes que, digamos, negativos sobre la gestión de estas personas. Ya hemos visto la denuncia y todo lo demás. Dicho sea de paso, esto es un tema, otro tema que habría que reconstruir, ¿no? Porque es un asunto muy generalizado en provincias, sobre todo en radio de provincias, en televisión, de la televisión de provincias. Es lo más frecuente que se usen como un instrumento de chantaje, de extorsión, ¿no?, a las autoridades. Y el fenómeno paralelo o, digamos, espejo de este asunto es que alcaldes y gobernadores regionales contratan un montón de periodistas o les pagan o tienen digamos, una partida de publicidad o de prensa, digamos, muy grande, precisamente para tenerlos comprados a todos y no los ataquen, ¿no? Entonces, y que hablen bien de... Ese es un fenómeno, también es una forma de corrupción tremenda, ¿no? Bueno, ¿qué opina acerca de de quién había resultado ser, en teoría, por lo menos en principio, supuestamente su coautora? Mira, Jaime, en primer lugar, yo creo que esta denuncia, que son hechos que han ocurrido hace casi 20 años, son temas que han merecido un pronunciamiento del Poder Judicial luego de 10 años de investigaciones. Prescribió. Claro, pero luego de 10 años, yo creo que 10 años es un tiempo más que prudencial para que el sistema de justicia determine la responsabilidad de una persona o su inocencia. Y en el caso de la tan mentada presunción de inocencia con motivo del proyecto que presentamos, vemos pues que en el caso de Alejandra Aramayo, por el hecho de haber sido acusada en un caso concreto de haber supuestamente tratado de extorsionar a una persona, luego de 10 años se cuestiona su inocencia al no haber habido un pronunciamiento expreso del sistema de justicia. Yo creo que finalmente Alejandro el día de hoy ha salido a pronunciarse. Yo más bien sí tomo con bastante preocupación la oportunidad de la denuncia, porque el día de ayer, por ejemplo, el diario La República, pese a que todos los periódicos tenían en la portada el caso del presidente regional de Callao, Félix Moreno, el diario La República colocó la foto de Alejandro en primera plana, señalando que había sido acusada de extorsión. Y en la noche también tuvimos uno de los principales programas dedicados a este tema, donde se señaló que la oportunidad de traer a colación esta denuncia tan antigua de un caso que ya está cerrado se debía justamente a que habíamos presentado el proyecto de ley. Y sobre todo los insultos que ha recibido Alejandra cuando el periodista de Cuarto Poder dice que ella iba con una chaveta a extorsionar, o cuando hoy día en las redes se ha colgado un video de ella acusándola de acudir a un programa en estado etílico. Yo creo que esas no son las formas. La verdad, yo quisiera que haya otra forma de intercambiar ideas, de cuestionar proyectos, y la verdad es que creo que este no es el tipo de periodismo que todos queremos. Ella ha tenido la oportunidad de aclarar los temas y exigimos el respeto que no solamente una congresista, sino en el caso de Alejandra, una madre, una hija, merece, porque lo que ha pasado hoy día en redes de verdad es desastroso. Bueno, Alejandra, las redes son pues terribles, ¿no? Eso ya pero son portales bastante conocidos, pero Jaime. El informe de Cuarto Poder fue un informe muy serio, muy fundamentado, periodísticamente muy bien hecho. Y claro, ya las redes son... El Cuarto Poder fue un informe muy serio, muy fundamentado, periodísticamente muy bien hecho. Y claro, ya las redes son...
son el reino de la destrucción. Ya sabemos, en todos los casos, para todos los temas. Funciona el anonimato, funcionan los troles, funciona... Claro, pero cuando se trae a colación... Es el reino de la chavetería, ¿no? Claro, pero cuando se trae a colación un tema bastante antiguo y se señala que la oportunidad es justamente el haber presentado este proyecto, yo creo que ahí es donde chocamos con ciertos derechos que deben ser respetados, porque podemos tener diferencias, Jaime, y tú y yo hemos tenido N diferencias. Tú no eres una persona nueva en el periodismo, tienes una trayectoria, y creo que las discusiones siempre han sido con muchísimo respeto y ponderación. ¿Qué es lo que debe procurarse en una discusión técnica? Bueno, la pregunta que todo el mundo se hace es ¿por qué Fuerza Popular se ha empeñado en sacar precisamente este proyecto de ley que todo el mundo dice que afecta de alguna manera los derechos de expresión consagrados en la Constitución, y que, digamos, en un momento en el que todo el mundo debería estar más o menos concentrado en sumar esfuerzos pues para salir de la emergencia, para la reconstrucción, es decir, Fuerza Popular, en lugar de pensar en las cosas en cómo puede aportar en todo esto, siembra un tema que es conflictivo y que además le perjudica políticamente, porque, digamos, Fuerza Popular debería ser la más escrupulosa de todas las fuerzas en ese tema, dado su pasado en el asunto de la prensa, la compra de la prensa y todo lo demás. Es decir, nadie entiende cuál es qué sentido tiene, digamos, ni por la oportunidad ni por el tema. Mira, Jaime, nosotros hemos dicho en reiteradas oportunidades que sabemos leer la historia. Y la historia, es verdad, ha señalado que el fujimorismo ha sido un gobierno corrupto. Y nosotros tenemos clarísimo que hay que luchar contra la corrupción. Y la corrupción se da en varias esferas de nuestro país. La corrupción corroe nuestras instituciones y la prensa juega un papel fundamental, es una piedra angular en la construcción de la democracia. Dicho esto, Jaime, hay antecedentes en nuestra legislación. Esto no es un invento o un naipe sacado debajo de una manga o una ley con nombre propio. Lo que nosotros hemos hecho es cerrar el círculo. Hoy este Congreso le ha dado pase a la muerte civil para funcionarios. Este Congreso ha regulado la imposibilidad que tienen los candidatos de postular si tienen una sentencia por caso de corrupción. Pero además hay otros antecedentes, si me permites. Ya la ley, por ejemplo, de bancos, la ley del sistema financiero, la ley 26702, establece ciertos impedimentos para ser organizador de empresas del sistema financiero y señala claramente haber sido condenado por la comisión de delitos dolosos aun cuando hubiera sido rehabilitado. Pero eso es perfectamente lógico. Digamos, si yo he sido funcionario público y he robado, es lógico que se diga, bueno, usted queda inhabilitado para ser funcionario público un cierto número de años, etcétera. Y sí tiene que haber una relación directa entre el delito y el lugar donde se hace el delito, en fin, la víctima del delito, lo que fuese. Y eso es lo que establece además el Código Penal. Pero el artículo 2, inciso 4 de la Constitución es clarísimo. No admite en lo que se refiere a libertad de expresión ninguna restricción de ningún tipo. Que toda persona tiene derecho a las libertades de información, opinión, expresión y difusión del pensamiento mediante la palabra oral o escrita o la imagen por cualquier medio de comunicación social sin previa autorización, ni censura, ni impedimento algunos, Los delitos cometidos por medio del libro, entonces el único impedimento, el único límite lo establece la propia Constitución. Cuando dice los delitos cometidos por medio del libro, la prensa y demás medios de comunicación se tipifican en el Código Penal. Es decir, por ejemplo, difamación, injuria, etcétera. Y se juzgan en el fuero común. Entonces ese es el único límite que establece y reconoce la Constitución. Pero nosotros no estamos limitando la libertad de expresión. Los corruptos van a seguir ejerciendo su derecho a libertad de expresión. No, se establece que no pueden ser ni directores, estamos ni limitando pueden ser otros accionistas. Su derecho al trabajo, como lo hace la ley de bancos respecto incluso de personas que hayan tenido delito doloso. Y para poner un ejemplo, si una persona
cometió el delito de lesiones leves, le causó lesiones leves a una persona, esa persona no puede ser organizador de una empresa del sistema financiero. O lo que es peor, la ley de radio y televisión, Jaime, perdóname, hoy la ley 28278 señala que una persona jurídica pierde la concesión del espectro si ha sido condenada por delito doloso. Hoy nuestro ordenamiento jurídico ya establece restricciones. Entonces no estamos hablando bueno, si alguien, como por ejemplo Alejandra Aramayo, en el caso de que efectivamente fuese así, usa el medio para extorsionar, es lógico que sea condenada y que eventualmente, pero aquí estamos hablando, fíjese, el artículo, este inciso 4 dice incluso, es delito, los derechos de informar y opinar, que son derechos irrestrictos, solamente limitados por el Código Penal, como dice acá, comprenden los de fundar medios de comunicación. O sea que yo puedo, esto ya es más claro no canta el gallo, es decir que yo puedo fundar medios de comunicación. O sea que yo puedo, esto ya es más claro no canta el gallo, es decir que yo puedo haber sido condenado por algún delito X, y sin embargo mantengo mi derecho no solo de informar y opinar, sino de fundar medios de comunicación, es decir, ser propietario, ser director, etcétera. Entonces ya la Constitución es clarísima. Esto es, ¿cómo pueden actuar contra la Constitución de esa forma? Es decir, lo aprueban y lo van a declarar inconstitucional. Yo no creo, Jaime. Finalmente, Jaime, lo que nosotros estamos haciendo es dar pase a una discusión donde vamos a ponderar algunas opiniones como la que tú has señalado. También hay constitucionalistas como Víctor García Toma, que ha señalado que para él el nuevo proyecto reviste el test de proporcionalidad y habrá que ponderar en su momento. El espacio, quien realiza el test de proporcionalidad, es la Comisión de Constitución, previo al tamiz que hace el Tribunal Constitucional. Si la Comisión de Constitución, hoy presidida por Fuerza Popular, busca en el debate de este proyecto el consenso, que es lo que nosotros hemos venido a propugnar en este Congreso. No existe una ley en este nuevo Congreso que se haya aprobado con la aplastante mayoría de Fuerza Popular. Nosotros en todas las discusiones, Jaime, hemos buscado el consenso, y la búsqueda de consenso implica hacer concesiones. Y por ejemplo, yo he escuchado con mucha atención a Samuel Abad. Samuel Abad ha dicho que deberían precisarse los tipos penales, porque el tema de corrupción es un libro amplio y en el Código Penal son delitos contra la Administración de Justicia. Recogeremos esa recomendación, así como podemos recoger cualquier recomendación del Frente Amplio, del APRA, de Acción Popular. Nosotros no hemos venido a imponer ideas, y quienes nos conocen saben que nosotros construimos consenso y no tenemos ningún problema en enriquecer el proyecto. Lo que no podemos permitir, Jaime, es que el debate de un tema tan importante termine siendo ridiculizado a través de caricaturas ofensivas o de titulares respecto de hechos que han sucedido hace bastante años. Yo no me he sacado ninguna caricatura. No me refiero a ti, Jaime. Simplemente, digamos, a juicio de todos los constitucionalistas que han sido consultados. No todos, porque te he citado a Víctor García Toma, ex tribuno del Tribunal Constitucional, quien ha señalado expresamente que el proyecto pasa el test de proporcionalidad a su criterio. Y así como Víctor García Toma, también ha habido otros constitucionales. ¿Test de proporcionalidad? ¿Pero qué significa eso? Aquí no hay proporcionalidad. Es un test de ponderación. Escúchame, Jaime, yo te voy a explicar. Te voy a explicar y lo voy a hacer lo más didáctico posible para que la gente también entienda. Tú tienes dos derechos. El derecho a la libertad de expresión y tienes el derecho a la población de acceder a una información objetiva, veraz y oportuna, libre de corrupción. Entonces, lo que hace, cuando tú limitas uno de estos derechos o le otorgas un mayor peso a alguno de estos derechos, tienes que hacer un test que sustente ese privilegio que le otorgas un derecho. Ese es el test de ponderación, de proporcionalidad, de legitimidad, tiene varios nombres, pero es un test para sustentar aquella valoración que tú haces positiva respecto de uno de estos dos derechos que tienen igual rango. Pero aquí no hay ninguna contradicción, digamos, según la Constitución no hay restricción, no se puede, es explícita la Constitución. Los derechos de informar y opinar comprenden los de fundar medios de comunicación. Entonces, no se puede restringir este derecho a la expresión o a fundar un medio o a ser director por el hecho de que alguien ha sido condenado.
esa persona ha sido condenada y de repente ya está arrepentida. Y si alguien, un medio, comete el error de nombrar como director a uno que ha sido condenado por corrupción, pues entonces eso será obvio ante los lectores que no comprarán ese medio, o si lo compran a sabiendas y les interesa saber qué cosa dice un corrupto. Es decir, no se puede restringir la libertad. ¿A nombre de qué? Nosotros creemos, Jaime, que es necesario en el escenario en el que nos encontramos, donde hay riesgo que los corruptos perforen el sistema de los medios de comunicación, de tomar acción. Nuevamente, Jaime, este es un proyecto. Esto es un proyecto y hay que debatirlo. Nosotros vamos a escuchar desde luego a la sociedad civil, al IPIS, a la... ¿Por qué no plantean, digamos, yo sí entendería que se endureciera las penas para los que... El caso Aramayo, digamos, yo sí entendería que se endureciera las penas para los que... El caso Aramayo, supuestamente Aramayo, es decir, para los que usan la prensa como instrumento de extorsión y de chantaje, que esto está muy generalizado, sobre todo en provincias. Subir las penas tremendamente, ahí sí yo aplaudiría, porque se está utilizando la prensa para cometer un delito, bueno, así como una chaveta, efectivamente, se convierte el medio en un arma, un arma de amenaza. Entonces, eso sí, porque sí, yo creo que todo el mundo aplaudiría si Fuerza Popular planteara eso, pero no una cosa Pero como fruto del debate, Jaime, podría salir una modificación al Código Penal. Nosotros no nos estamos cerrando y nuevamente, Jaime, así como ha habido opiniones en contra en los medios, nosotros nos debemos a un sector de la población que nos ha elegido y hay muchísimas personas que nos han escrito dando su respaldo y que no quieren a los corruptos cerca de los medios. Esto no limita la libertad de expresión en ningún sentido, porque los corruptos, incluso cualquier corrupto, va a poder seguir expresando sus ideas en forma, las que tiene al interior en forma subjetiva, sin ninguna restricción. Lo que no queremos es a los corruptos dirigiendo medios o cuestionando la línea editorial. Eso es lo que no queremos. Si en el debate esto se perfecciona, bienvenido el debate, pero lo que tenemos que hacer es ponderarlo. Están planteando que tampoco puedan ser ni propietarios ni accionistas, y esto expresamente la Constitución dice que sí son. Pueden serlo, incluso no se puede restringir ese derecho. Ahora, el Código Penal, en lo que se refiere a en el artículo 36, habla de la inhabilitación, porque esto es una inhabilitación. Está, uno que es sentenciado por corrupción, además el juez lo inhabilitaría para, digamos, dirigir un medio, o tener o ser propietario de un medio. Dice, la inhabilitación producirá, según disponga la sentencia, 1, privación de la función, cargo o comisión que ejercía el condenado, aunque provenga de elección popular. ¿No es cierto? Estamos hablando pues del sector público, alguien que comete un robo, comete un acto de corrupción al sector público, es lógico que haya una inhabilitación. Incapacidad para obtener mandato, cargo, empleo o comisión de carácter público. Suspensión de los derechos políticos que señala la sentencia. Estamos hablando de ese tipo de cosas. Y luego, más adelante, en el artículo 38 dice, duración de la inhabilitación principal. La inhabilitación principal se extiende de 6 meses a 5 años. Pone un límite de 5 años, además. Entonces, el propio Código Penal, en su parte, Jaime, es clarísimo en el tema. Estamos leyendo temas aislados. Hoy, por ejemplo, la muerte civil implica una inhabilitación perpetua. Eso no es constitucional, o por lo menos no está de acuerdo con él. Pero a ver, Jaime, ahí nuevamente lo que se está haciendo es ponderar la lucha contra la corrupción. Ya, pero estamos de acuerdo. Que haya una inhabilitación o una muerte civil, si yo le he robado al Estado, es decir, a todos los peruanos, es lógico que el Estado diga, oye, tú ya no vuelves a trabajar acá porque me vas a volver, existe la posibilidad de que me vuelvas a robar. Eso tiene todo el sentido. Pero en lo que se refiere a la libertad de expresión... Pero también, si tú le has robado, en tu mismo ejemplo, Jaime, si tú le has robado, si has sido capaz de robarle al Estado peruano, ¿cómo vas a dirigir un medio que tiene un valor fundamental en la formación de opinión y en la estructura de nuestra democracia? No es tonta, el Estado es monopólico y es de todos los peruanos. Los medios son privados, hay un montón de medios. Entonces, si alguien
un corrupto funda un medio, como dice la Constitución, y bueno, la gente sabrá si le compra o no le compra, porque sabe que ese es un corrupto, comprará otros medios o no verá ese canal, o si lo ve es porque le interesará saber qué es lo que dice el corrupto. No se puede limitar la expresión, la libertad de expresión. Le interesará saber qué es lo que dice el corrupto. No se puede limitar la expresión, la libertad de expresión. Los fujimoristas deberían ser los principales, digamos, defensores de ese principio. Pero nuevamente, Jaime, nosotros consideramos que no estamos limitando la libertad de expresión, bueno, consideramos claramente que este es cerrarle el círculo a los corruptos, que no tengan espacio en nuestra sociedad para seguir delinquiendo y mucho menos influenciando en los medios. ¿Tú crees que, digamos, alguien que ha sido sentenciado como Schutz, por ejemplo, Panamericana, o no sé si ha sido sentenciado, creo que sí ha sido sentenciado, no lo sé exactamente, pero que pudiera haber sido sentenciado. Él evidentemente ya no es en teoría ni presidente ni nada de ese canal, pero tiene influencia. Es decir, uno no necesita estar adentro, puede tener testaferros, por favor. Es decir, esto es... La pregunta es, ¿qué los ha motivado? Es decir, se dice que es por una especie de ojeriza con el grupo del comercio. Mira, se ha dicho tantas cosas, Jaime, que yo estoy sorprendida. No puedes saber por qué. Porque es inexplicable, digamos, es incomprensible este proyecto, Jaime, de ley en este momento. Mira, Jaime, este proyecto fue presentado en febrero. Ha habido mucha especulación, mucho cuento, mucho chisme, y la verdad es que simplemente es un proyecto de ley que busca que los corruptos estén fuera de los medios. Si al final la Comisión de Constitución y el debate demuestran que esto no es lo mejor para nuestro país, bueno, así se determinará y se dictaminará. Si la Comisión y los congresistas determinan que sí, que es una buena medida para luchar contra la corrupción, el proyecto se transformará en una ley y los que se sienten afectados podrán ir al Tribunal Constitucional como custodio de los preceptos constitucionales y finalmente nos allanaremos a lo que diga el Tribunal Constitucional. Bueno. Lo que no puede pasar, Jaime, es que sintamos que cada vez que Fuerza Popular quiere legislar sobre un tema, está dirigido a alguien, o que no tenemos la catadura moral, o mucho menos para presentar un proyecto. Nuestra iniciativa legislativa es fruto de una elección popular. Por supuesto, hay derecho a la crítica, digamos, si Fuerza Popular presenta un proyecto que a todas luces es anticonstitucional, todos tenemos derecho a saltar. Pero, Jaime, nadie está diciendo que no saltemos. Jaime, lo que estamos pidiendo es que la discusión sea así. Sea una discusión alturada, de respeto. Yo no insulto a nadie, no caricaturizo a nadie, no creo, no revivo noticias para atentar contra el honor de alguien. Lo que yo hago es discutir y muestro mis argumentos en forma respetuosa y trato de que el debate se pondere. Lo que no puede pasar, Jaime, es que, porque la gente está harta, es que los políticos discutamos a través de los medios con insultos con diatribas en forma reiterativa. No estoy metido en las redes, no me meto a las redes por profilaxia, ¿no? Pero en los medios que yo leo no veo insultos, lo que veo son discusiones. Este arbolito no es, he leído varios artículos de personas que, uno de Federico Salazar ayer muy bueno, uno de Enrique Bernales el día de hoy o ayer también, no sé, muy bueno. Todos critican, digamos, son argumentos, se usan argumentos. Y yo los leo todos, Jaime, los bonitos, los no... No sé, muy bueno. Todos critican, digamos, son argumentos, se usan argumentos. Y yo los leo todos, Jaime, los bonitos, los no tan bonitos y los feos. Los leo todos. ¿Cuál feo, los leo todos. Bueno, ha habido uno que nos ha dicho mamarracho, que nos ha dicho que no tenemos autoridad moral, más de uno, que siendo Fujimori... Sí, eso está mal. Y no son las redes, Jaime, son diarios. Bueno, así, eso está mal. Pero bueno, bienvenido el debate. Vamos a una pausa. Vamos a una pausa. La ciudad... Bien, algo en lo que estoy completamente de acuerdo con Úrsula Letona es que no es posible insultar, descalificar a alguien o a un grupo político por, en fin, alguna conducta pasada o lo que fuese. Pero, sin embargo, Úrsula, eso es lo que tú has hecho con Kenji Fujimori. Porque ya van 2 veces que leo, y la última ha sido en la entrevista de Mariela Balbi en Perú 21, donde tú dices...
respecto cuando te pregunta pues por Kenji y su opinión precisamente sobre el tema de la libertad, sobre este proyecto, él está completamente en desacuerdo y me parece que además ha dicho, por lo que tú mismo cuentas ahí en la reunión interna de bancada, que él no se va a someter a la disciplina famosa, sino que va a votar en contra, ya lo ha anunciado. Bueno, entonces esto ha dicho, bueno, tengo un hijo adolescente, Kenji es un chico, está creciendo. Entonces yo te pregunto, que tiene 37 años. No todos maduramos igual, o sea que lo has, digamos, descalificado como inmaduro, o lo has minimizado, lo has Jaime, como yo tengo es un chico que está creciendo, es un adolescente, no, es un adolescente. En la bancada lo hace, eso no sé. Yo tengo una excelente, yo tengo una excelente relación con Kenji Fujimori, somos vecinos de Curul, nos hemos estado cochineando el jueves en el pleno y la verdad es que yo siento... Es un amor de madre por él. Lo veo como un hijo, porque Kenji es una persona todavía para la edad que tiene. Es un niño mental, emocionalmente hablando. No, es un chico de por sí que le gusta la broma. Incluso el jueves me decía, oye, una cosa es la política, otra cosa es la amistad. Yo le decía, pero ya, chévere, bacán en tus términos, pero dame argumentos. O sea, así como tú me estás exponiendo hoy día el tema del contenido, el derecho a la libertad de expresión, yo esperaba de su parte argumentos orientados a criticar el fondo del proyecto y no argumentos de forma, en el sentido de, nuevamente, de que porque somos de Fuerza Popular no podemos legislar, y otros que en mérito del carácter de reservada en nuestras reuniones de bancada no voy a exponer públicamente, y otros que en mérito del carácter de reservada en nuestras reuniones de bancada no voy a exponer públicamente. Pero todos los argumentos que me ha dado Kenji en este caso puntual han sido de forma. Él publicó el mejor argumento de todos en un tuit, la frase esta de Alejandro Miro Quesada, la libertad de prensa es el gran árbol bajo el cual crecen todas las demás libertades, algo así. Es una frase... Esa frase explica exactamente lo que es la libertad de expresión. Jaime, esa frase está en nuestro proyecto de ley, la frase completa, pero también lo que dice el gran Alejandro Miro Quesada es eso, dice, oye, para hacer libertad de expresión tú tienes que respetar la democracia y la independencia, tienes que tener independencia y tienes que procurar tener independencia. El ejercicio de la libertad de expresión sin independencia no es libertad de expresión. Si hay un gobierno que controla toda la libertad de expresión, entonces ahí no hay independencia. Pero si hay corruptos que contratan, que conminan una determinada línea o que conducen un determinado medio, esa libertad no está asegurada. Somos libres y responsables. Si yo soy un periodista que trabajo en un medio dirigido por un corrupto, yo renuncio. Para eso está la libertad humana, la responsabilidad humana. Eso hay que estudiar un poco de filosofía. Pero Jaime, ya hemos discutido sobre este tema. Sobre eso, pero lo que voy es que Kenji sí dio un argumento que es la frase famosa de Alejandro Miro, por lo menos públicamente. Sí, no la dio en el Twitter, pero en la discusión de la bancada él solo se refirió a los antecedentes del fujimorismo y yo lo ratifico y lo explico y lo he dicho N veces, yo no tengo ningún hecho del cual arrepentirme en mi calidad personal, en mi actuación como congresista y en la política. Yo soy nueva, yo he venido a aportar con lo poco que sé a mi partido y tengo una actuación disciplinada en el partido puedo discrepar, pero con argumentos. Y él no me ha dado argumentos de fondo. A eso me refería. Me imagino que lo que ha dado, no lo sé, es un argumento político, ¿no? Sí. Es que el mismo argumento con el que yo comencé la conversación. Sí, argumentos políticos. Que Fuerza Popular, que debería cuidar este tema pues como la niña de sus ojos, porque precisamente tiene pasado, niña de nuestros ojos, en ese tema, Jaime, la niña de nuestros ojos, y eso que quede bien claro, es la lucha contra la corrupción. Sí, pues, pero entonces, si para eso hay que sacrificar la libertad de expresión, está mal. No hay que sacrificar, hay que poner límites a ciertos derechos. Bueno, en todo caso, ¿qué vas a hacer? Bueno, si Kenji es un chico inmaduro, un niño, bueno, entonces, van a que pedirle a Kenji que desarrolle argumentos. Bueno, ya los puso pues en ese Twitter. No, hemos quedado
en que me va a pasar sus argumentos. Yo nuevamente, Jaime, yo procuro, y lo que hago en la bancada es eso. O sea, yo puedo discrepar y no sabes las batallas titánicas que tenemos, somos 72 voluntades, al llegar a ponernos de acuerdo, pero es el debate en ese momento nuevamente, que tiene que ser alturado y tiene que ser a la interna, Jaime, que eso es un tema que yo le he dicho. Encima todos, luego de haberse pronunciado, eso es falso. Pasó por una especie y tiene que ser a la interna, Jaime, que eso es un tema que yo le he dicho. Encima todos, luego de haberse pronunciado, eso es falso. Pasó por una especie de callejón oscuro y nadie defendió su posición. Es decir, solamente es una cosa, un bloque en el que solo se puede hablar o decir lo que está establecido por la cúpula. Es decir, ¿dónde está la democracia interna? A mí esto me da mucha risa, Jaime, porque primero son chismes. Son chismes atrás. Y segundo, nadie le ha caído. O sea, te estoy diciendo que el día jueves te voy a dar mis argumentos por escrito. Eso fue lo que me dijo. Entonces, yo te digo, son discusiones que en algunos momentos se ponen tensas, no lo vamos a negar, pero es en medio de la democracia. Lo que le hemos pedido a Kenji, y creo que es un pedido que ha sido ya reiterado, es que las discusiones tienen que ser a la interna. Porque eso es lo que tenemos nosotros, un partido que vota en bloque, un partido que discrepa y que construye consenso. Entonces, si él no tiene la capacidad para construir consensos, cuando discrepe, tiene que darnos argumentos, porque eso es hacer política. Y es lo único que le hemos dicho. Yo sigo teniendo una relación muy buena con él y espero terminar los 5 años teniendo la misma relación, porque lo que no puede pasar es que las relaciones personales terminen siendo contaminadas por diferentes opiniones sobre los temas de fondo. Bueno, sí, por supuesto. Así es. Ojalá que él no te ha comentado nada acerca de esta expresión que tú has tenido cerca de él. No, él se ríe. Se ríe. Se ríe. Yo he conversado con él el jueves. Bueno, entonces es una persona que tiene una capacidad, que digamos tiene una coraza muy grande, una capacidad de procesar esta clase de cosas. Ya para Oiga, tú eres un niño, no tienes derecho a hablar. No, yo no he dicho que no tiene derecho a hablar. Le he dicho que vamos a discrepar a la interna y que lo mejor, porque eso es lo que hay que hacer. A mí me da muchísimo gusto que haya un Fujimori escribiéndolo en Comercio. O sea, me da muchísimo gusto y creo que es un avance, pero también hay que tener en cuenta que, y otros compañeros de la bancada me han dado sus recomendaciones al proyecto o sus críticas al proyecto a la interna, Jaime. Como lo hago yo no salgo en un medio a decir, oye, este proyecto tal por cual, sino que voy a la reunión de bancada y expreso mi posición y doy mis argumentos muchas veces por escrito. Porque creo que ese es el respeto que merece mi colega. Él tiene tanta iniciativa legislativa como yo y yo le doy mis argumentos. Yo creo que ese es el mecanismo y eso es lo que propugnamos en Fuerza Popular. Tener una discusión, eso de que se decide en la cúpula y el resto se cae y nadie opina, es bien poco probable, Jaime, tratándose de 72 voluntades. Yo creo que eso es inmanejable, eso ni en una secta religiosa. Bueno, pero digamos que... no, aquí lo que es interesante es que hay, públicamente por lo menos se ve que hay una discusión muy fuerte entre, sin embargo, Kenji y el resto. Digamos, no sé si hay dentro del partido personas que piensan como Kenji o que no se atreven a manifestarlo, no lo sé. Digamos, no sé si la división no solamente Kenji, sino Kenji y algunos cuantos más, porque en todos los temas en los que políticamente de alguna manera Fuerza Popular, a mi juicio, se está equivocando. Yo no sé, tú ya lees los artículos, ha perdido la brújula Keiko, hasta Aldo Mariátegui también, que todo el mundo está diciendo, ¿qué le pasa a Fuerza Popular? Se está comprando los temas pues más conservadores, más intolerantes, cuando Keiko lo que quería era precisamente dar una imagen más de apertura, de tolerancia, de liberalismo. Mira, Jaime, lo que yo veo... Ahora, Kenji, el albertista, es el que representa, digamos, la apertura, el espíritu liberal. Es que aquí ha habido de repente mucho aprovechamiento político y de nuestra parte un actuar transparente. Me voy a referir, por ejemplo, al caso del sodalicio. Yo firmé la moción de Alberto de Belaunde en el entendido que la comisión que él proponía iba a lograr los fines, justicia para las víctimas.
antes de ir nosotros a votar la decisión de conformar la comisión o no, Lucho Galarreta nos explicó que hacía una comisión investigadora. Y en el nosotros a votar la decisión de conformar la comisión o no, Lucho Galarreta nos explicó que hacía una comisión investigadora. Y en el caso de las violaciones, por ejemplo, recabar las testimoniales de las víctimas requería, por ejemplo, una cámara Gesell. Y en el Congreso, por supuesto, no hay una cámara Gesell. Y presentamos el mismo día un proyecto de ley del cual soy coautora y me siento feliz, que propone declarar de lesa humanidad las violaciones sistemáticas como las del sodalicio y además imprescriptibles. Eso son hechos concretos y no palabras. Sin embargo, se nos ha acusado de blindar al sodalicio. Entonces, ahí yo quisiera que la población entienda, nosotros hemos hecho eso, además nosotros notificamos a la Defensoría del Pueblo y luego de nuestra carta, la Defensoría determinó que había más de 114 casos de violaciones sistemáticas. Luego de esa información pedimos que se conforme una comisión que analice estos temas. Incluso al momento de la votación, Mecha Arauz le propuso a Alberto de Belaúnde crear ya no esta comisión investigadora, sino una comisión normativa. El otro tema, cuando hemos ido al tema del 1323, nosotros en la bancada, y tú lo has visto, yo he estado acá muchas veces explicando los decretos legislativos, el Premier y muchos ministros son testigos del ánimo y la predisposición que hemos tenido. En este caso, Jaime, y yo quiero decirlo públicamente, yo no soy homofóbica ni transfóbica, como me ha dicho el congresista de Belaúnde. Yo soy una persona tolerante, yo he recibido a los papás de los chicos, que en muchos casos han sido víctimas de los casos de discriminación, y lo que hemos hecho es tratar de buscar el sustento. Ustedes en la comisión técnica que tú misma presides, dieron pase a ese... No, Jaime, esa es una mentira. Y yo te voy a explicar. Es una mentira, Jaime. Bueno, si no dieron pase, no hay razón para no dar pase, porque esto lo explicó aquí muy claramente Marisol Pérez Tello. Miente, Jaime. Y miente groseramente, oye, Jaime, se lo he dicho. Está cayendo en el lenguaje de las redes. No. Mienten, te voy a leer. Las redes Jaime. te han atrapado. No. Jaime, yo quiero... yo he leído, tenemos las facultades, tráeme las facultades. Yo te voy a leer, Jaime. Modificar la legislación penal, procesal penal y de ejecución penal con el objeto de revisar la regulación vigente del delito de feminicidio y sus agravantes, la terminación anticipada y la confesión sincera y la regulación vigente de los beneficios penitenciarios para, con el fin, combatir la violencia familiar y violencia de género, así como proteger los derechos de las mujeres, niñas, niños y adolescentes, independientemente del vínculo de parentesco con los agresores y víctimas de dichos delitos. Esa es la delegación violencia textual. De género. Violencia de género incluye todo eso. Por supuesto que la violencia de género incluye la identidad y la orientación sexual. Ahí no hay discusión. Lo que te pidió el Ejecutivo es permíteme legislar, como te he leído, el feminicidio y sus agravantes. El feminicidio y sus agravantes con el objeto de luchar contra la violencia familiar y la de género. Pero el fin de la modificación, que es luchar contra la violencia familiar y de género, no es el objeto de la modificación. Y eso se lo hemos explicado. No es el objeto, Jaime. El objeto de lo que nos pidieron fue modificar solamente el delito de feminicidio y sus agravantes. A ver, pásame por favor eso, no es así. Yo te lo presto. No es así. Sí, textual, Jaime. Te he leído porque yo también he escuchado y con mucho asombro, porque yo he recibido al viceministro más de 5 veces para este tema. A ver, dijo un ciego. Ahí está. A ver. ¿Qué es esto? No, pues aquí esto es Úrsula, dice acá. ¿Qué es esto? No, por eso, te estoy leyendo lo que dice. Pero saca la ley. Acá tengo la ley. A ver, pásame por favor la ley de facultades. Sí. ¿Tienes la ley de facultades? Porque esto es un... A ver, no la tengo aquí. Pues, ya, bajémosla, pero que te la pasen. Jaime, eso es lo que dice la norma. Préstame, yo te saco, ahorita hablamos de internet. Es lo que dice, me la sé de memoria. Te dice, permíteme modificar el delito de feminicidio y sus agravantes con el objeto
de luchar contra la violencia familiar. Permíteme modificar el delito de feminicidio y sus agravantes con el objeto de luchar contra la violencia familiar y de género. Entonces, ¿desde cuándo aquí el objeto, el fin de una norma? Para combatir la violencia familiar y la violencia de género. Por eso, entonces, él te pide, el Ejecutivo te pide, permíteme modificar el delito de feminicidio y sus agravantes para combatir la violencia de género y la violencia familiar. Esa es la textualidad que requiere el Tribunal Constitucional. Ahora, ¿cómo vas a combatir tú la violencia de género simplemente agravando el delito de eso habría feminicidio? Que preguntarle al Poder Ejecutivo, no porque eso fue lo que ellos solicitaron, Jaime. La solicitud la presenta el Ejecutivo, no nosotros. Ellos nos dicen, por favor, permíteme modificar el Código Penal, el Código Procesal y el de Ejecución Penal para modificar el delito de feminicidio y sus agravantes. ¿Para qué quiero modificar el delito de feminicidio y sus agravantes? Para la violencia familiar y combatir la violencia de género. Entonces, nosotros tenemos una obligación, Jaime, de legislar. Pero el informe de ustedes, de la comisión específica de ustedes, ¿rechazó esto? Mi informe, que yo lo he firmado en minoría, rechazó esto. Y dijo claramente que se tenían que excluir porque no estaba. Tanto es así que no somos ni homofóbicos ni transfóbicos, como nos han dicho, que ya en nuestra bancada hay un proyecto de ley. Lo ha presentado Leila Chihuán y Miguel Castro. ¿En qué sentido? En el sentido de lo que dice el decreto legislativo. Ah, qué bien, pues, pero algo salió, algo positivo. Pero es que es lo bien. Que corresponde, Jaime. De acuerdo. ¿Tú crees que si esto hubiera sido objeto de la modificación, esta discusión no se hubiera dado en ese momento? En ese caso me parece que tienes razón. Tengo razón, Jaime, yo no te voy a mentir, Jaime, no te voy a mentir. La redacción es malísima. Está, claro, centrada en el asunto de feminicidio y sus agravantes. Aunque se menciona la violencia de género. Pero como fin, Jaime, como el objeto de la modificación. Bueno, pero son ustedes en este caso de una lógica cartesiana que no aplican en otros temas. Amigo, no importa. Escúchame para terminar idea. No, que vamos a una pausa. 1305. Aplicamos la misma lógica. No estaba en las facultades, sale. Vamos a una pausa. Vamos a una pausa. 1305. Punto, entonces, efectivamente, Úrsula Letona tiene la razón. ¿Me ibas a mencionar el 1305? El 1305 es el pase del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas al MINSA, que tampoco era objeto de la modificación. Se pretendió también colocar en el cajón desastre o optimización de procedimientos administrativos, y le dijimos un momentito, esto no está textual, esto no va a optimizar los procedimientos a cargo del INEM y por lo tanto lo dejamos fuera. Tramita tu ley, y entiendo que eso es lo que ha hecho desde el día 1, le dijimos al Ejecutivo. ¿Ya está saliendo la ley? No. Entiendo que no la han presentado y que están evaluando la posibilidad de presentarla. Algunos otros decretos legislativos, por ejemplo, el 1333, que creaba el proyecto especial de acceso a predios para proyectos de inversión priorizados a PIP, en proinversión, que permitiría sanear todos los terrenos. Ahí tenía dos problemas, Jaime. Y se lo han tirado. Y decir, ahí sí yo te voy a dar la razón de un tema. Mi comisión aprobó modificar el decreto en dos extremos. El decreto atentaba contra el procedimiento que establece el convenio 169 respecto de comunidades. Simplemente lo ignoraba, no señalaba que tenía que haber este procedimiento previo. Entonces, ¿qué hicimos? Como nosotros podemos modificar los decretos legislativos, propusimos que se incorpore sin perjuicio del procedimiento de consulta previa. Y el segundo tema es que este decreto legislativo incorporaba la obligación de la Fiscalía de la Nación de esperar un informe de la PIP, esta entidad que se crea, para aperturar un proceso de investigación, lo cual claramente iba en contra de la autonomía del Ministerio Público. Y también lo corregimos, le dijimos, oye, podrá recibir este informe que el Ministerio Público evaluará, pero no podrá detener su función de titular de la acción penal. Nosotros lo corregimos en control político. Sin embargo, cuando fue al debate, todos los congresistas del Frente Amplio, de Alianza por el Progreso, de Acción Popular, de LAPRA, incluso algunos de Fuerza Popular, estimaron que esto era el Baguazo 2. Que esto iba a implicar un problema de fondo con las comunidades campesinas. Es más, el Frente Amplio llevó a las tribunas ¿cómo hacemos para varias comunidades. Es increíble. Tiene que tramitarse un proyecto de ley. Tiene que tramitarse un proyecto de ley. Un proyecto de ley que abra la discusión. Y Jaime, no hay que tener miedo, hay que explicarle. Las comunidades decían, y yo he estado en la sesión, que nunca les habían siquiera
comentado los alcances de este decreto legislativo. Y yo entiendo, en un proceso... Pero eso es para proyectos, pues, de una carretera, de una... Pero involucraban a 26 comunidades que ya están asentadas y que tienen derechos adquiridos y que debían conocer. No, pero esto es un, digamos, un instituto o un proyecto para sanear terrenos. Sí, básicamente. ¿Cuál es el problema con las comunidades? Porque las tienes que sacar del tracto del proyecto. Del trazo del proyecto tienes que sacar esas comunidades. Y ellos sentían vulnerado su derecho de propiedad o de posesión en otros casos. Y ahí es donde tiene que haber un proceso previo de construcción de confianza luego del baguazo. Bien. Úrsula Letona ya nos ha ganado el tiempo. Muchísimas gracias. Como siempre. Gracias, Jaime. Muchas gracias. Bueno, nosotros ya nos despedimos, pero ahora viene Valeria Vázquez de Velasco y Noticias a la 10.